a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este jueves 13 de mayo del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García y Génesis Rodríguez. En los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles. María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750. Seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com. Y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Hay que decir que la comunidad internacional, bueno, como todos los venezolanos, miran con atención, y lo decíamos ayer, también con escepticismo, esta nueva ronda de negociaciones que aparentemente está en marcha. Ayer Nicolás Maduro, y lo tomo del país de España, aseguró que está dispuesto a reunirse con Guaidó bajo la supervisión de la Unión Europea y Noruega. Respondió a la propuesta de Guaidó de un calendario para salir de la crisis. Y leo parte de la nota suscrita por Alonso Moleiro. Nicolás Maduro ha sorprendido a propios extraños este miércoles al anunciar que estaría dispuesto a reunirse con el líder de la oposición, así lo identifican en el país. La oposición democrática lo identifica como presidente interino y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien se proclamó presidente interino, dice la nota. Y con toda la oposición, estas fueron las declaraciones de Maduro para buscar una salida negociada a la crisis de Venezuela. La reacción de la Unión Europea, al menos en voz de Peter Stano, que es vocero del alto representante para asuntos exteriores, es que apoya los esfuerzos por el diálogo en Venezuela tras la propuesta de Juan Guaidó. España, y esto es una información extraoficial de la agencia EFE, aparentemente dio el visto bueno a la propuesta negociadora de Guaidó para Venezuela. En este contexto, insistimos, hay gran escepticismo. Nuestro invitado, llevamos tiempo sin conversar. Le agradecemos recibir nuestra llamada a través de Zoom. Ha expresado hace algunos minuticos en redes sociales su opinión. Decía Antonio Ledesma, quien fue alcalde metropolitano, preso político, hoy en España, la propuesta de Guaidó, Maduro la ve como un acuerdo de rendición nacional y buscará arrinconarlos a su redil electoralista. Espero que factores de comunidad internacional que avalen esa ruta terminen de comprender que esas mafias no respetan acuerdos. Van 13 diálogos y nada. Alcalde, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, gracias a ti, te renuevo mi afecto y mi reconocimiento por la lucha que vienen dando desde los medios de comunicación y mi saludo a la amplia audiencia en cualquier parte del mundo donde estoy seguro nos están escuchando algunos venezolanos. Le pediría un comentario, alcalde, a la luz de este mensaje que acaba de publicar hace algunos minutos en redes sociales. Está clarísimo en su opinión sobre esta nueva negociación que aparentemente ya estaría en marcha. ¿Qué puede decir? Lo escuchamos. Bueno, lo que está más claro es en la posición burlona, socarrona, soez de Maduro, que juega a que cese el interinato. Maduro va a tratar de convertir este gesto de Juan Guaidó en una rendición. Y para eso ya tiene en su haber algunos factores de lo que llaman oposición que se están entendiendo con él. Maduro logró infiltrar la oposición, Maduro logró dividir la oposición, Maduro logró pulverizar aquel instrumento poderosísimo llamado la manita, que fue una propuesta de la unidad que hizo posible la clamorosa victoria de diciembre del año 2015. Esas fueron, María Alejandra, las últimas elecciones competitivas que se vieron en Venezuela, porque los asesores o tutores de Maduro, especialmente los cubanos, decidieron desde entonces no hacer más elecciones competitivas. Yo sé que el diálogo es patrimonio de la humanidad, es como la paz, es como el amor, pero estoy convencido y respeto la opinión de los demás. Yo no estoy diciendo que yo soy poseedor de la verdad verdadera, simplemente es la opinión de un humilde servidor, que con estas mafias no valen diálogo. Ya van 13 procesos de diálogo, ya van 30 procesos electorales, y Maduro lo que hace es ganar tiempo, y fíjense que la respuesta de Maduro fue burlona
con Guaidó, diciéndole: si quieres dialogar, ponte en la cola de la mesita o en la cola de los alacranes o en la cola de los que últimamente se han entendido con Maduro para aceptar la buena paga de uno o dos rectores en el Consejo Nacional Electoral. Ahora, alcalde, usted dice que hay factores de oposición que se están enfrentando al juego de Nicolás Maduro. ¿A quién o a quiénes se refiere? Me refiero a los que, por ejemplo, yo no entiendo cómo se puede hablar del gobierno de transición y cómo hay factores llamados miembros del G4 que por un lado están con Guaidó y por otra parte juegan a escondidas con Maduro. Este acuerdo del CNE lo celebraron factores que están en el G4 y dejaron bailando a Guaidó. Bueno, ¿qué unidad es esa? ¿Cómo se puede interpretar que haya un juego dejando por fuera a quien es reconocido, más allá de que tenga o no errores, de que tenga o no virtudes, etcétera, pero es el interlocutor reconocido por la comunidad internacional? Me estoy refiriendo a Juan Guaidó. Juan Guaidó lo dejaron como la guayabera por fuera, nada tuvo que ver con ese entendimiento para designar unos rectores en el Consejo Nacional Electoral. Y se han adelantado con Maduro para entenderse, para hacer elecciones regionales. De allí que Maduro ha logrado debilitar a Guaidó. Y la propuesta de Guaidó de diálogo la hace en una coyuntura en la que está vulnerable. Y por eso Maduro se da el lujo de responder en ese tono burlón, que me hizo recordar los tiempos de Noriega en Panamá, cuando le respondió a Estados Unidos con un machete en la mano, desafiándolos desde una tribuna pública. Pero bueno, estamos hablando desde Venezuela. Y lo que creo es que esta propuesta de diálogo, que tiene el aval de algunos factores internacionales, por lo menos debe servir a ver si se terminan de convencer esos factores internacionales que con estas mafias no hay diálogo que valga, que ya hemos ensayado el método de elecciones, el método de negociaciones y todos han sido fallidas porque simplemente no estamos hablando ni siquiera con un dictador convencional como lo fue Pinochet en su tiempo, estamos hablando con el jefe de una peligrosísima corporación criminal. Esa es la verdad. Y esta gente lo que van a tratar de buscar es ver cómo logran arrinconar a estos factores de la llamada oposición para meterlos en ese callejón oscuro de unas elecciones que van a estar controladas por la narcotiranía, y Maduro buscando a ver cómo le levantan las sanciones, cómo descoloca a la comunidad internacional, cómo logra salvar a su testaferro de oro, que es el señor Saad, que está ya en Cabo Verde, y cómo logran saltarse, cosa que creo que no va a ser posible, el proceso que está en curso en la Corte Penal Internacional. Esa es la verdadera jugada y es la carta marcada que tiene Maduro. Ahora, ¿cómo interpreta usted o cómo interpretó usted el llamado a unidad hecho por Juan Guaidó en el marco de esta propuesta de un acuerdo de salvación nacional dirigido concretamente a factores de la alternativa democrática, alcalde? Lo escuchamos. Bueno, un llamado que no se corresponde con el trabajo que se ha hecho, porque si algunos hemos llamado a la unidad, somos a los que nos han dejado prácticamente en la vera del camino. La unidad no puede seguir usándose como un fetiche, como un escudo para que quienes están controlando la dirección de la oposición sigan allí tomando decisiones por todos los venezolanos. ¿Qué más unidad puede haber pedido Juan Guaidó que la que tuvo? Esa unidad no la tuvo ni Simón Bolívar, ni Francisco de Miranda. Esa unidad no la tuvo ni Rómulo Betancourt en los tiempos en que luchaban contra la dictadura de Pérez Jiménez. Esa unidad no la tuvo Román Delgado Charbó cuando se enfrentó a la tiranía de Juan Vicente Gómez. Unidad interna y respaldo internacional. Si usted lee la historia de Venezuela, se va a encontrar que Bolívar y Miranda andaban regateando apoyos de Inglaterra, de Francia, de Estados Unidos, y Guaidó logró no solamente el respaldo de republicanos, sino también de los demócratas de Estados Unidos. 60 gobiernos del mundo libre. Y ese patrimonio, ese capital, lo desperdiciamos, lo malbaratamos. Esa es la verdad, hay que decirla, porque si no decimos las verdades y no hacemos una autocrítica, vamos a seguir cometiendo los mismos errores. Y lo doloroso es que Venezuela ha debido estar ya libre de esta narcotiranía y lamentablemente por los errores de quienes han tomado decisiones en nombre de los ciudadanos venezolanos, ese esperpento llamado Nicolás Maduro sigue allí montado sobre las ruinas del país que él mismo destruyó. Por eso la gente desconfía que quien es responsable del aniquilamiento de la economía, del tejido social, de las instituciones venezolanas,
pueda formar parte de un acuerdo de salvación nacional. ¿Qué va a salvar Maduro si es lo que hace es destruir? ¿Qué va a salvar Diosdado Cabello si todos los días amenaza con quitarle los bienes al Nacional, ahora va por la patilla? ¿Qué va a salvar Tarek William si lo que está es pendiente de proteger a Alex Saab? De allí que las cosas hay que decirlas como son, María Alejandra. Y a veces a nosotros nos dicen que somos ultrarradicales. No, nada de eso. Lo que somos es conscientes, porque hemos sido víctimas de esta narcotiranía, que con esta gente no valen miramientos y que mientras la dirección opositora esté infiltrada por el régimen, no hay unidad que valga. Esa es la gran realidad. Ahora, decía Juan Guaidó, y ya vamos a ver si podemos colocar ese parte del mensaje que publicaba en redes sociales, que él reconocía a los liderazgos, esas fueron sus declaraciones, que lideraron a la oposición en su momento, los llamaba a unirse y él decía estar dispuesto a construir y participar en cualquier mecanismo. Muchos interpretaron, alcalde, que estaba abierto incluso a participar en las elecciones regionales que se van a convocar a finales de este año, dependiendo de lo que ocurra con las condiciones y esta negociación que está en marcha. Yo le pediría un comentario sobre este punto en específico. Lo escuchamos. Es que elecciones regionales con la tiranía en el poder no conducen sino a la prolongación de esta agonía. ¿De qué vale una gobernación, una alcaldía? Si bien sabemos que cuando se gana una alcaldía le ponen un protector y les quitan el presupuesto y les quitan las potestades. Maduro va a usar o pretende usar estas elecciones regionales para ponerle una lápida a lo que queda del gobierno interino. Porque si usted reconoce la designación de los rectores, automáticamente está diciendo que desapareció la Asamblea Nacional del año 2015. Y si esa Asamblea Nacional feneció, entonces, ¿en qué se sustenta el gobierno interino? Y además, si usted admite que en Venezuela se pueden hacer elecciones con algunas condiciones, ¿cómo le va a seguir diciendo a la comunidad internacional que en Venezuela tenemos un régimen narcotirano? Que en Venezuela tenemos una mezcla de narcotraficantes con terroristas. Esas contradicciones son las que nos hacen mucho daño. ¿Cómo se puede manejar un gobierno interino cuando el canciller del gobierno interino es de Primero Justicia, Julio Borges, y luego Capriles se está entendiendo con el régimen para nombrar rectores en el Consejo Nacional Electoral? Yo no estoy con esto malponiendo a ningún dirigente, estoy diciendo la verdad. Pues ya uno no puede andar aquí con escondrijos. La gente está cansada de ver que los políticos son mañosos y que le buscan 5 patas al gato. No, llegó el momento de hablar con la mayor transparencia. No hay unidad porque el mismo Guaidó se dejó atrapar por un gobierno colectivo que se dedicó fue a designar embajadores y a designar directores en empresas del Estado y olvidó que la esencia de la lucha era lograr el cese de la usurpación. Entonces caímos en un espejismo, caímos en un delirio de gobierno, cuando la verdad verdadera, que la función que puso en su destino, que le puso el destino a Guaidó, era lograr el cese de la usurpación. Por eso estamos para adelante y para atrás. Y por eso Maduro se ríe, no solo de Guaidó, sino se ríe de los muertos que ha venido regando a lo largo del territorio nacional, que se ha convertido en un cementerio. Eso es doloroso. Hay gente que me dice, muy bueno hablar desde el exilio. Carajo, yo estuve en el exilio porque me tuve que fugar después de más de 1000 días preso, porque tuve que hacer huelga de hambre para defender las potestades de una alcaldía, porque tuve que padecer hospitalizaciones después de participar en no sé en cuántas marchas. Y yo no estoy diciendo que soy un héroe, no, soy un ciudadano venezolano que simplemente lo que desea es que mi país recupere su libertad para yo volver allá y seguir luchando dentro de Venezuela. Pero así como están las cosas, mientras no haya un golpe de timón y no se corrijan las cosas y hay una verdadera confianza en esa dirección política opositora, Maduro, aún cuando es rechazado por el 85% de los venezolanos, aún cuando no tiene ninguna gestión que mostrar, va a seguir allí montado sobre un país boqueando, donde la gente huye. Si no vean ustedes las gráficas de mujeres con esposos y sus hijos cruzando un río, eso es doloroso y ese es el drama que está viviendo Venezuela. Y mientras tanto allá hay dirigentes peleándose por una alcaldía y por una gobernación, hablando de elecciones primarias en un país
que es secuestrado por una narcotiranía. Por Dios, ¿hasta cuándo estas inconsistencias que son las que generan la desconfianza de la gente que no nos respeta, que nos ve como una parranda de vagabundos, tan indignos como los propios gobernantes o dictadores que están saqueando a Venezuela? Si me permite, alcalde, tenemos un extracto de este mensaje de Juan Guaidó, al cual ha reaccionado la comunidad internacional, incluyendo el gobierno norteamericano. El embajador de Estados Unidos, James Story, escribía: apoyamos los esfuerzos de Guaidó y oposición venezolana para restaurar de forma pacífica la democracia en Venezuela a través de elecciones presidenciales y parlamentarias libres. La solución a la crisis es un acuerdo comprensivo que lleve al resultado que los venezolanos merecen. Y vamos a reponer este mensaje que posteaba el embajador norteamericano de Juan Guaidó, donde hace referencia justamente a la alternativa democrática, a los líderes de la oposición. Lo escuchamos, alcalde, yo le pedí un comentario. Bueno, esto me hace recordar a mí en nuestro país, incluyendo a los que ya lideraron a la oposición durante varios años. Aspirar el liderazgo es legítimo y democrático. Yo estoy dispuesto a construir y participar en cualquier mecanismo que permita construir la mayor y mejor unidad posible y que legitime nuestra lucha. Pero conspirar con la dictadura para legitimarse mutuamente como tiranía y oposición leal a esa tiranía no conduce a la libertad, sino a la sumisión y a la normalización de la peor tragedia que ha vivido nuestro país. Por ello llamo a todos, una vez más, a unirnos para impulsar y reforzar la presión interna, la internacional, los espacios unitarios para exigir un acuerdo de salvación nacional. La salvación de Venezuela es el objetivo. Las elecciones libres y justas son el paso fundamental para lograrlo. Y el acuerdo de salvación nacional, el mecanismo para alcanzarlo. Los llamo a difundir este mensaje. Ya saben de la censura, de la autocensura y estar atentos a las acciones que convocaremos para impulsar la ruta para salvar a Venezuela. Todo lo que hemos sacrificado. Bien. Parte de las declaraciones, alcalde, su comentario. Bueno, uno de los mejores fragmentos del mensaje de Guaidó es ese. Yo le puse nombre y apellido, él no le puso nombre y apellido. Él dice que hay gente que está tratando de entenderse con el régimen para legitimarse como oposición. Y es verdad, porque esas son personas que, a mi entender, están trabajando no para que Maduro cese en la usurpación, sino para que cese el interinato de Guaidó. Porque hay gente que cree que sacando del camino a Guaidó, entonces ellos se van a empoderar como los voceros de la oposición. Y aquí no se trata de quítate tú para ponerme yo. Aquí no se trata de vernos en el espejo con la banda presidencial. Eso es ridículo, eso es absurdo. Además, eso es desleal a un pueblo que se viene sacrificando por aportar con su sangre, su sudor, su vida en la lucha por la libertad de Venezuela. Pero cuando se habla de presión interna, bueno, ¿qué más presión interna que le han hecho los venezolanos? Ahora, Guaidó debe recordar que cuando la gente estaba haciendo presión interna, aceptando su llamado a ir a las calles, él mismo le dijo a la gente, aconsejado no sé por quién, que se fueran para sus casas, que todo lo íbamos a resolver en Barbados. ¿Y qué pasó en Barbados, amigas y amigos que me escuchan a través de Radio Caracas Radio? Bueno, que Maduro se volvió a bailar a la oposición y pasó dialogando en Barbados el mes de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. ¿Y cuál fue el acuerdo de Barbados? Ah, caramba, que regresaban al Parlamento los diputados del PSUV. ¿Y a qué regresaron los diputados del PSUV al Parlamento después que se habían puesto el sombrero de constituyentistas y habían abandonado la Asamblea Nacional que presidía Guaidó? Fueron a socavar las bases de la Asamblea Nacional poniendo en marcha la Operación Alacrán. ¿O es que nos olvidamos de las cosas? Presión interna ha habido. A la gente le han llamado a marchar y marcha, a la gente le han llamado a hacer vigilia y hace vigilia, a la gente le han llamado a firmar en un revocatorio y firma con la mano derecha y con la mano izquierda. ¿Cuántos muchachos no murieron defendiendo sus pechos con escudos de cartón? ¿Cuántos venezolanos no firmaron en el plebiscito de julio del año 2017 y después los dejaron entendidos cuando los mismos factores políticos que promovieron ese plebiscito fueron a meterse de chapuzón en el pozo infestado de fraude de elecciones regionales? De allí que presión interna ha habido. Y presión externa, bueno, ¿qué más presión externa que el respaldo de Estados Unidos, Canadá, Alemania, Inglaterra, Francia, Luxemburgo? Y pare usted de contar. Pero ¿qué es lo que pasa, María Alejandra? Digamos las cosas como son, que los mismos factores internos que respaldan a Guaidó crean confusión en el ánimo de la comunidad internacional. Porque unos dirigentes que se llaman de oposición van a España y dicen que
y vienen a Europa a decir que no, que lo que hay que buscar es el diálogo, que eso del cese de la usurpación es una locura, que nos olvidemos de intervención humanitaria. Y entonces el lunes va un vocero de la oposición a Washington y dice una cosa, y luego el martes va otro vocero de la oposición y dice la cosa distinta a la que dijo el vocero del día lunes. O sea, esto es un arroz con mango. Y hoy más que nunca es cuando debería haber coherencia, una sola línea estratégica para poder tener audiencia en la comunidad internacional y para poder apoyar una estrategia conforme la cual se logre la libertad de Venezuela. Porque ¿qué es lo que logra Maduro? Maduro ha logrado, con el asesoramiento del Foro de Sao Paulo, que el foco, que los micrófonos, que las cámaras estén actualmente en Colombia. Ya no están en Cuba, no están en Nicaragua, no están en Venezuela, sino que están localizados en Colombia porque esa es la estrategia del Foro de Sao Paulo. Ellos se manejan con estrategia. Así funciona el eje del mal. Mientras que nosotros andamos allí con posiciones candorosas, con algunos brotes de ingenuidad o, lamentablemente, con factores que se han encocinado, porque el que pacta con una tiranía termina vendiéndole su alma al diablo. Y eso es lo que ha ocurrido con estos alacranes o con estos factores que de la noche a la mañana, después de estar acurrucados con Guaidó, aparecen dando chamapuchas con Nicolás Maduro. Esas son las cosas que la gente no entiende, pero esas son las realidades que yo estoy analizando con el mayor realismo. Y no es realismo mágico, que no hablemos de realismo mágico. Lo que estamos es en presencia de un realismo macabro, porque lo que está viviendo Colombia, lo que está viviendo Venezuela, Nicaragua, lo que está pasando en Cuba, no es realismo mágico, es el realismo que nos conduce a un Vietnam tropical con el cual el Foro de Sao Paulo va a seguir amenazando a la estabilidad de nuestro continente, del hemisferio occidental. Alcalde, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Yo lo ruego que permanezca unos minutos más. Al regreso, le dejo la siguiente inquietud. Nos da la impresión que usted reconoce la legitimidad de Juan Guaidó como presidente interino y presidente de la Asamblea Nacional, como interlocutor válido de la alternativa democrática. La pregunta que le haría es si ustedes tienen comunicación. Y por otra parte, entonces, ¿cuál es el curso de acción que de pronto usted propone para hacer frente a esta coyuntura, tomando en consideración que inicialmente la comunidad internacional, los factores democráticos que vienen impulsando una transición en nuestro país, una transición a la democracia, ven inicialmente y con mucho escepticismo, todo hay que decirlo con buenos ojos, esta posibilidad de negociación. Le ruego, permanezco unos minutos más, de regreso, le doy la palabra para contestar, ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puede seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de pulpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Hablando con el alcalde Antonio Ledesma, fue alcalde metropolitano, preso político. Él logró huir de Venezuela, eso hay que recordarlo. Luego de su detención, como la de tantos presos políticos en nuestro país. Y bueno, a esta hora con nosotros expresa opinión, análisis acerca de lo que está ocurriendo, los acontecimientos que están en marcha,
una negociación que aparentemente ya se inició a la luz de lo que dicen los factores involucrados, y que podría concretarse en el futuro cercano con la participación de la comunidad internacional, con gobiernos como el de Noruega o incluso la Unión Europea. Y yo le dejo un par de inquietudes, alcalde. Usted, por lo que ha compartido con nosotros, a la impresión, reconoce la legitimidad de Juan Guaidó como presidente interino, como presidente de la Asamblea Nacional, como interlocutor válido ante los países que han promovido una democracia, la transición a la democracia en nuestro país. La pregunta que yo le hacía es si ustedes tienen comunicación, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, bueno, ¿cuál es el curso de acción que usted de pronto propone, tomando en consideración que inicialmente los principales aliados de la democracia en Venezuela, bueno, no ven con malos ojos una posible negociación? Lo escuchamos. Bueno, sí, tuve comunicación con Guaidó. El más reciente fue un intercambio por WhatsApp hace 3, 4 días, que quedamos pendientes a conversar. Tuve con él algunas sesiones de trabajo en el mes de marzo y a comienzos del mes de abril, en las que le di privadamente mis recomendaciones y observaciones con relación a la conformación de una plataforma unitaria, a la que finalmente no nos incorporamos porque para mí eso era neonato, porque no se puede hablar de una plataforma unitaria cuando vemos que hay factores que se contradicen entre los que quieren ir a participar en elecciones regionales y en los que están entendiéndose con el régimen para designar rectores. Eso para mí es realmente incongruente, pero en todo caso son temas que uno tiene que analizar, y esto es lo que he tratado de hacer con la mayor franqueza con Guaidó. Él es el interlocutor reconocido por la comunidad internacional. Y por eso me retrotraía a los días del mes de enero del año 2019, cuando en medio de un gran esplendor y euforia, Guaidó era investido como presidente interino de Venezuela y todos apostamos. Yo creo que hasta el gato estaba respaldando a Juan Guaidó. Bueno, las cosas han variado porque pasamos de la euforia al extremo del abatimiento, y ese abatimiento no es porque la gente decidió deprimirse, es sencillamente porque no logramos los objetivos fundamentales. Es verdad que movilizamos a la ciudadanía interna, es verdad que logramos un respaldo de la comunidad internacional, es verdad que se han puesto a resguardo algunos activos de la República, pero la idea clave era lograr el cese de la usurpación. Eso ha sido uno de las frustraciones que experimenta actualmente la ciudadanía venezolana. ¿Qué es lo que proponemos? Primero, una dirección política coherente. Si un alto mando libre de sospechas, libre de infiltrados, no será posible lograr la libertad de Venezuela. En tercer lugar, como te lo quería decir hace algunos momentos, una estrategia que tome en cuenta algunas experiencias, como la de Winston Churchill, cuando dijo: si te pones de rodillas para conseguir la paz, terminarás con guerra y arrodillado. Esa es la gran verdad, esa es la gran lección con el régimen de Venezuela. Si estuviéramos inaugurando un evento novedoso, muy bien, pero es que este mismo episodio del diálogo lo vivimos con Chávez. Y ustedes, los que forman parte de la historia de Radio Caracas Radio y Radio Caracas Televisión, que son parientes, saben que uno de los compromisos que asumió Chávez ante el presidente Carter y ante el presidente César Gaviria, que era para entonces secretario general de la OEA, era que iba a desmantelar los llamados círculos bolivarianos y que iba a respetar la libertad de expresión en Venezuela. Pues bien, hizo todo lo contrario. Convirtió los círculos bolivarianos en los colectivos armados hasta los dientes y le quitó la licencia a Radio Caracas Televisión, a CNV, y esa historia continúa. No es que desapareció con Chávez, ha seguido con Maduro, y por eso vean ustedes cómo está el Nacional, que le van a quitar hasta el edificio. Vea cómo se amenaza al diario La Patilla, vea cómo meten preso a la gente, los torturan, los desaparecen, y después aparecen con su cara muy limpia diciendo: yo no fui, sino que le echan el muerto a los lavaperros, a los gatilleros, que tienen, como los usaban también los llamados cárteles de la droga, porque Venezuela es actualmente una mezcla de la era del Chapo Guzmán con la era de Pablo Escobar. Lo que no logró Pablo Escobar en Colombia lo está logrando el cártel de los soles en Venezuela, que es que controlan el Palacio de Miraflores y controlan las instituciones. Ahora, usted me va a decir que esto se va a resolver en una elección regional.
cuando Maduro no tiene votos, pero tiene al Coqui. No tiene respaldo popular, pero tiene las megabandas, tiene los planes de las cárceles, tiene el aliado de la FARC, tiene los aliados del ELN, tiene los aliados de los grupos terroristas de Hamas. Ahí veo yo a alguna gente pidiéndole misericordia a los israelitas. Y los israelitas, ¿qué están recibiendo? Están recibiendo confites, están recibiendo papelillos o bombas o simplemente fuegos artificiales. Les están echando bombas y tienen que defenderse. No se están defendiendo de los palestinos, se están defendiendo de los grupos terroristas de Hamas. Esa es la verdad. Y Venezuela actualmente es el patio trasero de Irán, que está instalando en nuestro territorio las bases misilísticas, y de Rusia, que está instalando también sus equipos militaristas. De allí que allí se mezcla la transnacional del narcotráfico con la transnacional del terrorismo. Y lo que le decimos a la comunidad internacional es que se configure una amenaza creíble conforme a la cual esta gente sepan que los venezolanos no estamos solos en esta lucha. Ahora usted le va a decir a los venezolanos, no, resuelvan ustedes ese problema. O sea, nosotros estamos secuestrados. Venezuela es víctima de un secuestro. Venezuela es un campo de concentración. Venezuela actualmente representa el martirio más cruel que se pueda estar viendo en cualquier parte del mundo. Eso es lo que estamos diciendo nosotros. Y de allí que este desdibujamiento de la comunidad internacional, que de buena fe apuesta a un diálogo con Maduro, es como que si no estuviéramos viendo la película que se viene proyectando desde hace muchos años, la película del diálogo de Barbados, la película del diálogo de Dominicana, la película del diálogo del Vaticano, o sea, y pare usted de contar. Ahora, alcalde, perdón que lo interrumpa porque me dice mi equipo que tenemos poco tiempo en esta transmisión, esta conexión de Zoom. ¿Cuál es el curso de acción? Porque, digamos, las salidas o soluciones por la fuerza están descartadas. Ahora sí están fuera de la mesa. Al menos así lo ha dejado claro la nueva administración de los Estados Unidos, que sigue siendo el principal aliado de una transición o de las fuerzas democráticas de nuestro país. Usted me corregirá si me equivoco. ¿Cuál es el curso de acción entonces? Y en su opinión, ¿por qué la comunidad internacional, que está curada de espanto, que conoce esta realidad que usted ha descrito hace algunos minutos, bueno, le da un voto de confianza a una nueva negociación, evidentemente con muchísimo escepticismo sobre la mesa? ¿Qué puede decirnos? Bueno, sobre la propuesta de Guaidó hay cosas relevantes. Primero, él caracteriza a la dictadura como una brutal tiranía. En segundo lugar, no avala el acuerdo para la designación de ese Consejo Nacional Electoral. Eso es importante. En tercer lugar, cuando se habla de las sanciones, él las condiciona, el levantamiento de sanciones las condiciona a que el régimen cumpla un plan de acuerdo y que ese plan de acuerdo tenga el aval o los garantes de factores internacionales, concretamente de los Estados Unidos. Claro, Maduro cojea hacia la Unión Europea y cuando uno lee por qué ese tránsito de Maduro a la Unión Europea, porque ahí es donde están sus aliados. Este tema del diálogo no es ninguna sorpresa para la Unión Europea o para España, porque ellos están hablando del grupo de contacto antes de que se produjera la figura del gobierno interino. Y recordemos que algún gobierno titubeó a la hora de reconocer el interinato de Guaidó fue el de España, que dio aquel famoso plan de 8 o 9 días para que Maduro diera un gesto de buena voluntad y reconocer entonces a Guaidó. De allí que hay factores internacionales que le hacen el juego a esta comparsa venezolana. Ahora, yo les digo lo siguiente ya para terminar. Cuando se habla del uso de la fuerza, actualmente se está configurando un triángulo peligrosísimo en nuestro cono continental, que es el de Cuba, Venezuela, con Colombia. A eso habría que agregarle el territorio de Brasil. Vean ustedes cómo hoy sale otra vez Lula abogando por Maduro, porque los mochos se ajustan para rascarse. Son aliados, forman parte del Foro de Sao Paulo. Ojalá no se termine de configurar esta alianza del mal con poder, que vuelva Lula al poder en Brasil, que Petro tome el poder en Colombia. Ya damos por descontado que continuarán los cubanos manejando
la isla de Cuba y que Maduro se prorrogará en el poder. Será entonces cuando se configure este Vietnam tropical que va a reaccionar la comunidad internacional. ¿Qué van a esperar? ¿Que les monten una guerra no mágica, sino real en nuestro continente? Ahí le dejo eso para el análisis. Alcalde, gracias por atendernos, acompañarnos. Espero que no se vaya la conexión. Qué bueno verlo en libertad. Se lo dije en privado, se lo digo en público. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Palabras más, palabras menos. Y bueno, los últimos acontecimientos que están en marcha en nuestro país han generado toda clase de reacciones, como es natural. Todos los venezolanos tienen algo que decir, incluyendo el sector privado. Conindustria recientemente publicó un comunicado muy claro, muy diáfano, sobre la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral. Ellos piden que este órgano esté apegado a las leyes y es primordial para la democracia. Y en un documento ofrecían una disertación de fondo acerca de cómo fue la elección de este máximo ente comicial. De hecho, expresaron su preocupación acerca de la ruta política del chavismo y lo que han denominado como el Estado comunal. Nos acompaña el presidente de Conindustria, Adán Celis. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Muchas gracias, María Alejandra, por la invitación. Siempre es un honor estar contigo y compartir con tu radio escucha. Un gusto conversar con nuestro invitado. Ya vamos a hablar a fondo sobre este comunicado, como es natural. Representan a una parte muy importante de la sociedad, el sector empresarial, el sector industrial, pero yo le pediría un comentario en esta misma línea sobre lo que ha venido ocurriendo, la posibilidad de una nueva negociación entre la Alternativa Democrática y el régimen de Nicolás Maduro con la participación de la comunidad internacional. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, mira, Alejandro, nosotros saludamos siempre y tenemos que hacerlo, ¿no? En función del país, que hayan de verdad, por lo menos acercamientos entre la oposición y las autoridades, ¿no? Eso es lo que estamos esperando todos los nacionales, pero que esos acercamientos vayan de verdad en función positiva, en función de llegar a acuerdos, en función de que se restablezca el hilo democrático en Venezuela, de que hayan elecciones justas y transparentes, que al final nos reunamos todos los venezolanos. ¿Y qué es lo que te conduce a eso? Que al final es como nosotros que somos dirigentes gremiales, ¿no? Nosotros no estamos para hacer política partidista, pero sí estamos para influir en políticas públicas, ¿no? Porque al final, cuando tú tienes un país que esté andando en forma estable, que tenga una democracia, que los venezolanos buscamos las vías más de acuerdo para que podamos llegar a situaciones en las que se resuelvan los conflictos
en forma en paz y transparente. Eso al final se traduce en crecimiento, María Alejandra. Eso al final se traduce en prosperidad, eso al final se traduce en que haya más empresas, que haya más empleo, que las industrias se beneficien y que al final la sociedad pueda reunirse y progresar. Le pregunto sobre este comunicado. El fondo del mensaje habla sobre, la legalidad o pone en duda la legalidad de la designación de este nuevo Consejo Nacional Electoral. De hecho, ustedes piden que el máximo ente comicial está pegado a las leyes. Es primordial para la democracia. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, primero yo quiero agradecer, ¿no? Es un comunicado de verdad muy bien hecho, un comunicado donde participaron, desde expresidentes de Conindustria, los asesores, grupos de asesores muy importantes, la junta directiva y muy especialmente todos mis colaboradores. Es un comunicado de consenso de todo el sector industrial, de verdad muy bien participado, donde se estudió y se pidió la participación de todo el mundo, ¿no? Y al final lo que dice ese comunicado es la expectativa que tiene la gente, que tenemos como empresarios, como parte también de nuestros colaboradores, más de 300,000 colaboradores que tenemos en el sector industrial, ¿no? Es buscar que ese CNE, que estamos hablando que tiene, por supuesto tiene problemas de origen, ¿no? Pero mira, más allá, cuando no nos podemos quedar en los temas de su origen, ¿no? La legitimidad la va a dar las acciones que toman. Tú has visto, María Alejandra, que muchas veces hay gobiernos que llegan en forma muy legítima, ¿no? Y luego se van para otras vías, ¿no? Y pierden su propia, que pueden tener legitimidad de origen, pero no tienen legitimidad de acciones. Y a la vez puede haber lo contrario, ¿no? Hay muchos regímenes que llegan, hay muchos gobiernos que tal vez llegan no en forma legítima y tienen acciones de las que al final se traducen en hechos positivos a la sociedad y consiguen su legitimidad por sus acciones. Eso es lo mismo que nosotros estamos hablando aquí, ¿no? La legitimidad de estas personas electas en el CNE, de la cual nosotros tenemos muy buena estima de algunas de ellas que conocemos y que sabemos que tienen, la va a dar sus acciones. Tienen que lograr los cambios necesarios para que los venezolanos no vayamos a votar. El venezolano no quiere votar, el venezolano lo que quiere es elegir. Nosotros necesitamos elegir, porque un acto de votación se puede hacer en cualquier lado. El acto que se requiere es un acto de elegir, de que podamos elegir la personalidad. Y ese Consejo Nacional Electoral tiene que ir en función de dar señales claras y firmes de que va a buscar defender la posibilidad de que todos los venezolanos elijamos en forma transparente y justa a nuestras nuevas autoridades. Ahora, nos llamó precisamente la atención los párrafos referidos al Estado comunal, que es una preocupación cierta que tenemos en el país desde la época del expresidente Chávez. Esto lo rechazó la gente, pero evidentemente no importa a quienes lideran la denominada revolución. Ustedes dicen, nos mueve a reflexionar acerca del verdadero rol que en tal sentido desempeñará el nuevo Consejo Nacional Electoral en el marco de la situación antes planteada. Me refiero al Estado comunal. Es aquí donde nos preguntamos cómo entonces puede hablarse de nuevas elecciones mientras que paralelamente se lleva a cabo reformas de facto. ¿Qué responde usted a esta inquietud legítima del sector industrial a propósito de este tema? Lo escuchamos. Los ciudadanos nos debemos a que nuestras autoridades sean electas en forma transparente, que sean electas donde participen los venezolanos y hay una regla de juego clara, ¿no? Pero si estamos hablando en este momento de ir a elecciones o lo que está planteado por ahora, que son elecciones de gobernadores y alcaldes, entonces por otro lado estás formando una estructura paralela a través de estos consejos comunales. Eso no da el indicio de que de verdad se está buscando democratizar al país, que de verdad vayamos. ¿Para qué duplicar las funciones? Cuando en este momento que hay tanta carestía de recursos en el país, volver a crear también un sistema paralelo al sistema de gobernaciones alcaldes no es la vía. Lo que necesitamos es que esas autoridades que se elijan tengan el poder, que logren obtener los recursos del país para progresar y darle beneficio a la gente. Ahora, si lo que quieres es poner una organización paralela a eso,
no estás mandando el mensaje correcto. El mensaje correcto es que esas autoridades del CNE logren hacer un proceso lo suficientemente transparente y justo para que para que sean robustas las autoridades electas, que tengan el mandato suficiente. Eso tiene que pasar, María Alejandra, por puntos mínimos que se tienen que lograr. Se tiene que lograr, en primer caso, que todo el mundo pueda participar, que se eliminen las inhabilitaciones a los políticos, a aquellos políticos que las tienen persecuciones, muchos están en el exilio. Aquí tiene que participar todo el mundo. Esto tiene que ser un partido donde lo jueguen todos los venezolanos y que sean los venezolanos los que al final escojan a quienes quieren que los dirigen. Aquí no podemos decir, este participa y este no. Queremos que participen todos, que se le devuelvan las siglas a aquellos que las tenían, las siglas de los partidos, para que también puedan participar en forma correcta, con sus siglas, que cada partido pueda participar de verdad, que haya una observación internacional, pero no no unos mirones de palo, como decimos aquí en Venezuela, una gente que de verdad pueda ver el proceso, auditarlo, verlo, desde un principio, desde no el mismo día de las elecciones, con meses de anticipación, que se revise ese registro electoral, que se tiene que depurar, porque ya tiene muchísimo tiempo que no se le hace. Todo eso tiene que ser una cantidad de cosas que son, porque mira, María Alejandra, si fuéramos a ver un proceso de verdad transparente, absolutamente pediríamos muchas más cosas. Por ejemplo, que no se usen los recursos del Estado, como se usan hoy en día para hacer campaña, que haya una participación en los medios en forma igualitaria. Ni siquiera lo hemos metido para allá. Estamos hablando de condiciones mínimas. ¿Para qué? Para rescatar la confianza en el voto, para que volvamos a ese sitio de encuentro que es elegir. No hay cosa más que se celebre más en un país que unas elecciones. Eso hay que hacerlo, rescatarlo, darle confianza, y esa es la primera. Por eso que nosotros decimos que esas autoridades que están ahí, su legitimidad que esté ahí, la van a hacer con hechos, con decisiones que tomen en función de volvernos a hacer a todos los venezolanos que nos reencuentren en el proceso que une a cualquier sociedad, que es la elección de sus autoridades. Le pido a mi invitado que permanezca unos minutos más. Al regreso quisiera referirme al último extracto del comunicado. Ustedes, como lo ha hecho, por cierto, no sé si es coincidencia, el gobierno norteamericano, hablan de la necesidad de una solución integral a la crisis que nos aqueja. Le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso quisiera ahondar en este tema. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si quieres aprender a cocinar con placer todo en panadería y postres saludables, te recomiendo en Instagram Chef Male, todo low carb, keto y gluten free. Chef Male, con sus talleres online, te ofrece las técnicas de panadería cetogénica y baja en carbohidratos, ideales para cualquier persona en el mundo entero, y siempre con un mensaje de amor y salud. Chef Male, horneando amor y salud en un solo clic. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de, en esta parte del programa, el comunicado emitido por Conindustria. Nos acompaña su presidente Adán Celis a propósito de la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral, y yo le pedí una reflexión sobre el último párrafo del documento. Ustedes, como lo ha hecho el gobierno norteamericano, incluso ayer, Julie Sean, quien está actuando como subsecretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental del Departamento de Estado, piden o reflexionan sobre la necesidad de una salida pacífica electoral a la crisis integral
que nos aqueja. Yo le pediría un comentario a la luz de lo que venimos hablando y el planteamiento inicial que tiene que ver con simplemente, de momento, elecciones regionales y municipales en nuestro país. Lo escuchamos. Claro, porque mira, la situación del país, María Alejandra, es tan crítica. Estamos en una situación de devastación tan grande por culpa de estos 20 años de políticas económicas destruidas, por culpa también de una crisis política que ha llevado a que el país pierda todo ese sentido de unidad, que haya llevado al país a perder tantos venezolanos que se nos han ido, a perder tantas oportunidades dentro del país, que se requiere que sea un acuerdo integral, un acuerdo complejo, que tenga los aspectos políticos, que tenga los aspectos económicos, que tenga los aspectos sociales, que todo sea engranado en una sola solución. Es como siempre yo he hablado, el país es una cadena que tiene que tener todos sus eslabones completos, que se resuelva el problema político, que nos lleven a soluciones donde podamos reencontrarnos a los venezolanos y que dirimamos, que tengamos que dirimir nuestras diferencias como una sociedad madura en las urnas, que se elijan aquellos que los venezolanos de verdad quieran que dirijan sus sentidos. Eso es un principio, eso hace que haya tranquilidad en el aspecto político. Al haber tranquilidad en el aspecto político, empieza a generarse la palabrita confianza. La palabra confianza, que después tiene que pasar evidentemente a que hayan también acuerdos en los aspectos económicos. Tenemos que dejar atrás el modelo rentista, el modelo de controles, el modelo de un Estado omnipotente, un modelo donde la fuerza económica no esté en el Estado, sino en el individuo, en cada venezolano que quiera emprender, o en cada venezolano que tenga su empleo, en cada venezolano que genere valor a la sociedad. Es ahí donde debe estar el poder. El poder económico tiene que estar ahí donde todos podamos desarrollarnos, donde se cree ese ambiente de tranquilidad para que vengan inversiones, para que se produzca empleo. Tiene que estar el aspecto político andando, el aspecto, y por supuesto también el aspecto social, que nos tenemos que preocupar también de aquellos de los que no estén tan favorecidos, para incluirlos otra vez en el aspecto económico, o incluirlos otra vez en la sociedad económica, y de esa forma empieza a generar valor. Todos los problemas entonces empiezan a resolverse cuando estás engranado todos los aspectos políticos, económicos y sociales, y eso tiene que venir en ese gran acuerdo fundamental que tiene que estar en la mesa, donde todos nos encontremos, donde se encuentren el factor del gobierno, donde se encuentre el factor de la oposición, donde nos encontremos la iglesia, donde esté también representados los militares, donde estemos representados los trabajadores y donde esté también representados los empresarios. En ese momento, y las academias, las universidades, de ahí es donde sale la fuerza de una sociedad, donde todos juntos estemos unidos y todos juntos rememos hacia un mismo lado, que ese mismo lado tiene que ser el progreso y la búsqueda del bienestar de los ciudadanos. Ancelis, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, presidente de Econindustria, ofreciendo detalles acerca de este comunicado. Ha comentado en redes sociales referido a la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral. Por cierto, la posición del gobierno norteamericano, según lo escribí ayer, lo reiteraba, mejor dicho, Julie Chun, quien está actuando como subsecretaria adjunta al Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental. La solución integral pasa por elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas en nuestro país, así lo reiteraba la funcionaria. La única solución a esta crisis, decía ella, es un acuerdo integral que conduzca a un resultado democrático que los venezolanos quieren y merecen. Es la posición del gobierno norteamericano sobre este tema. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Uli Charcaya, en la producción Marilia García y Génesis Rodríguez, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.